Mañana hay 47 minutos. Nosotros pedimos disculpas por la breve interrupción de la hora N para irnos en vivo hasta el Museo de la Nación, en donde se desarrollará un seminario titulado De la negación al reconocimiento. Nuestra compañera Janet Mori, quien se encuentra en el lugar, nos dará más detalles al respecto. Buenos días, Janet. Buenos días, Martín. Se inicia el seminario internacional llamado De la negación al reconocimiento, organizado por la Comisión de la Verdad, evento que tiene lugar en el auditorio del Museo de la Nación. Ahora son las palabras de inauguración del presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. La verdad que ella recupera y que trata de hacer que se reconozca e incorpore en la historia y en la cultura de la sociedad, resulta, por encima de todo, una verdad referida a la humanidad de las personas que fueron repelidas y que por lo general son las personas que integran los estratos más humildes y olvidados de las sociedades. Conducir a un país de la negación al reconocimiento constituye pues una tarea que, siendo la suma y cifra de las obligaciones de una comisión de la verdad, trasciende significativamente la esfera de las atribuciones legales e incluso de sus competencias técnicas. Pues si ese reconocimiento se refiere, como he dicho, no solamente a la aceptación de los hechos pasados, sino también a la extensión de nuestro respeto y consideración a los despreciados de siempre, es claro que él tiene una clara proyección de futuro. Ahora bien, el nombre del reconocimiento en un país como el nuestro y como muchos de América Latina es democracia. El futuro es incierto. Si me permito decir ese lugar común, es para enfatizar cuánto más grande es esa incertidumbre en países de instituciones precarias como son aquellos que salen de un periodo de aguda violencia. Lo sabemos en particular en el Perú, donde a varios años de concluido sustancialmente el conflicto, no hemos logrado construir todavía más que una democracia insuficiente, indecisa, acosada por la corrupción y por las expectativas de impunidad de los culpables. Es en medio de esa precariedad y de esa incertidumbre que una comisión de la verdad como la nuestra anhela propiciar un futuro mejor a través del conocimiento del pasado. Si conocemos ya, por la experiencia compartida y por vivencias propias, la magnitud de los retos que hay que superar para desenterrar la verdad y exponerla a la luz pública, es necesario todavía reflexionar sobre los graves desafíos que quedan por vencer para llevar a la práctica las consecuencias de esa verdad. Lo primero es ciertamente establecer los hechos. En la Comisión de la Verdad del Perú hemos buscado recuperar las verdades más duras de la violencia, otorgando la prioridad a la palabra de las víctimas. Cerca de 17.000 testimonios recogidos por la Comisión se convierten en la más firme garantía de la verdad que ofreceremos a la sociedad peruana. Esos testimonios, complementados con nuestras investigaciones históricas, sociológicas, antropológicas y con análisis jurídicos realizados a la luz del derecho interno y del derecho internacional, nos permitirán exponer en nuestro informe final verdades irrebatibles sobre los numerosos crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos en el Perú entre los años 1980 y 2000 por las fuerzas de seguridad del Estado y por las organizaciones subversivas. Esos hechos, por desgracia, no son solamente cosas del pasado. Nos proyectan en el tiempo y nos señalan al menos dos grandes obligaciones para el futuro, como lo saben las distintas comisiones de la verdad que nos han precedido. En primer lugar, queda planteada la obligación de sancionar a los culpables y de hacerlo en un clima heredado de impunidad. Una comisión de la verdad no es necesariamente un organismo con atribuciones jurisdiccionales. No lo ha sido la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Por ello, es doblemente importante que nuestro trabajo se adhiera a principios de intransigencia moral. Es deber de una Comisión de la Verdad actuar de manera imparcial, dejar de lado en sus investigaciones toda propensión a culpabilizar a uno u otro actor de manera prejuiciosa, pero, al mismo tiempo, ante el conocimiento de los hechos, es también su obligación
conducirse inequívocamente en el señalamiento de las responsabilidades políticas, morales y penales, si posee esta facultad, y colaborar en la medida de sus posibilidades con los órganos de justicia encargados de abrir procesos e impartir sentencias. Ese es un deber contraído ante las víctimas, pero quizá en mayor medida, me aventuraría a decir, es un deber frente a las ilusiones democráticas de la sociedad. De otro lado, tan importante como sancionar a los culpables, que es, añadiré, también una forma de otorgar dignidad de ciudadano a las víctimas y a sus allegados, se ofrece como exigencia la tarea de reparar los daños ocasionados. En efecto, entre los grandes desafíos posteriores al funcionamiento mismo de una comisión, se halla el de persuadir a las sociedades y a los estados de cumplir con su deber de otorgar reparaciones materiales y simbólicas a las víctimas. Ello, como sabemos, es sumamente arduo. Lo es no solamente y quizá no principalmente por las limitaciones económicas de nuestras sociedades. Por el contrario, tal vez el mayor obstáculo para hacer realidad esa justicia reparadora en algunos países multirraciales, entre ellos el Perú, es el hecho de que las víctimas, los potenciales beneficiarios de las reparaciones, pertenecen habitualmente a ese estrato social que el sector más influyente de la sociedad, las clases medias urbanas por lo general, ignora o mira con desdén, y que las élites políticas consideran a menudo como instrumentos dispensables de su poder y no como ciudadanos plenos. ¿Cuán factible es que se cumplan esos objetivos de una comisión de la verdad? ¿Qué oportunidades existen verdaderamente de que ese reconocimiento del que hemos hablado se traduzca en una justicia perceptible y en el mediano y largo plazo nos conduzca hacia una sociedad más democrática y pacífica que la que existía previamente al conflicto? Al meditar sobre estas preguntas, es fácil llegar a la siguiente conclusión. La búsqueda de la verdad después de un conflicto, si se hace con seriedad y con valentía, asumiendo las consecuencias del conocimiento así logrado, puede constituir también una segunda y preciosa oportunidad para las sociedades. Los conflictos de gran envergadura, lo sabemos, difícilmente nacen del vacío. Sin desconocer ni atenuar las responsabilidades particulares, hay que decir que esos conflictos expresan, por lo general, el último grado de descomposición de una sociedad defectuosa, edificada sobre bases endebles y asentada en la injusticia y la exclusión. Y así, la exposición de la verdad sobre la violencia no es únicamente el reconocimiento de víctimas culpables y daños por curar. Ella puede ser, por encima de todo, un descubrimiento de nosotros mismos. Eso que en la antigua tragedia griega se llamaba la anagnórosis, el reconocimiento de nuestro pasado oculto e ignorado, en el que se encuentran las claves para la comprensión exhaustiva de nuestro presente. Es sobre la base de ese autoconocimiento que puede brotar el último fruto del trabajo de una comisión de la verdad, que es la reconciliación. Aunque organizaciones como la nuestra tienen por fuerza un tiempo de vida limitado, ellas asumen como deber y tal vez como medida más significativa de su éxito el dejar sembrado un mensaje e iniciado un proceso complejo de restauración de los lazos sociales, de reforma de las instituciones y costumbres que permitieron la violencia. A ese proceso lo llamamos reconciliación, una meta que, aunque expresada necesariamente en términos axiológicos y morales, puede y debe encarnarse en acciones concretas que dependen en medidas diferentes de la voluntad de los gobernantes y del convencimiento y la exigencia de la sociedad organizada. Me refiero, ciertamente, a esas reformas legales e institucionales que deben transformar la forma de ser del Estado y de sus relaciones con la población, y también a la modificación de los valores y actitudes, de la cultura cívica y de la ética cotidiana de la población, de manera que el combate de la fuerza con la fuerza, el ejercicio de la violencia contra cualquier persona, el atropello de los derechos, sea siempre,
un escándalo inaceptable para todos los ciudadanos de un país. Son pues grandes metas y también grandes desafíos los que afronta una comisión durante su ejercicio y después que él ha concluido. Y es sobre ellos que nos disponemos a reflexionar y a compartir experiencias durante las 3 jornadas que comienzan ahora y que han contado con el invalorable apoyo de IDEA Internacional, el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con la seguridad de que los aportes que se harán en estos días nos ayudarán significativamente a encarar este último tramo de nuestra misión, les doy una vez más la bienvenida. Les agradezco sinceramente el haber atendido tan generosamente esta convocatoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y declaro inaugurado el Seminario Internacional de la Negación al Reconocimiento. Han sido las palabras del presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, quien ha inaugurado el seminario llamado de la negación al reconocimiento, en el cual se hará un balance del trabajo de la Comisión de la Verdad que fue creada durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua. A continuación, las palabras del jefe de gabinete, Luis Solari. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señores integrantes de la Comisión, señor nuncio apostólico, señores embajadores, autoridades, familiares de los afectados por el proceso en materia de investigación de la Comisión, señoras y señores. Las acciones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación en el Perú se dan en un tiempo especial. A diferencia de otras comisiones de la verdad y reconciliación que se han sucedido en nuestro mundo. Se dan, en primer lugar, a nivel interno, en una etapa postdictatorial. Es decir, el trabajo de la comisión coincide con una transición democrática, con la restauración de las relaciones sociales construidas durante el modo dictatorial de ser de un país al modo democrático de ser de un país. Eso significa un profundo cambio estructural. Si no, al final se tendría otra dictadura, como sucedió en el siglo XX, donde las relaciones sociales, políticas y económicas, después de los dictadores, restituyeron la estructura previa a la dictadura. Fue otra dictadura. A nivel interno no solamente existe ese proceso, sino existe obviamente, como en otros países de América Latina, la recepción al ingreso del siglo XXI de un país en donde la inequidad social, la diferencia, la brecha social o como se le haya llamado, es un componente importante de la estructura nacional y donde la desconfianza se ha convertido casi en el modo natural de la conducta social. Es decir, la ciudadanía no confía en el Estado, la ciudadanía no confía en los representantes que emergen mediante el voto popular. Hay una brecha entre la ciudadanía y la política. Es decir, la ciencia de la conducción de los pueblos en las democracias por encargo popular mediante voto universal, secreto e inocente. Esto significa que esta Comisión de la Verdad desarrolla sus acciones ante un terreno absolutamente complicado en términos internos de una nación. Y como si fuera poco, a esta comisión le ha tocado iniciar sus acciones en un contexto internacional aún más complicado. Cuando todos pensábamos que el inicio de un tiempo nuevo había comenzado en el año 89, el 11 de septiembre del 2001 y la guerra de Irak nos han revelado
que el comienzo no ha terminado aún, que la estructura de poder en el mundo y que las relaciones internacionales están en un profundo proceso de cambio cuyo inicio no ha concluido aún, en donde han aparecido nuevos polos de poder, en donde se han puesto en cuestión hasta el sistema de seguridad internacional y donde las visiones estratégicas de los territorios que existen en el mundo han cambiado súbitamente. En menos de 2 años, cuando pensábamos que del 89 al 2000, eso ya había sido configurado. Es decir, en una situación en la que la globalización no es un tren con voluntades de subir o no, es un tren o subes y te conviertes en país emergente, o te quedas y te conviertes en país inviable. Casi un eugenismo de naciones a naciones. O sirves o no sirves. Es decir, en esa dimensión, hoy día es que se desarrolla este proceso interno peruano y adentro de ese proceso se desarrolla el de la Comisión de la Verdad. Y como si fuera poco, por primera vez en la historia de América Latina, los países se han reunido en el Cusco, en nuestro país, en nuestra patria querida, para tratar de construir una patria compartida en América Latina, con visiones comunes, con destinos comunes y con una estrategia común, asumiendo el rol que en ese nuevo contexto internacional le toca a las Américas y adentro de las Américas, América Latina. Y el consenso del Cusco es, como señala el propio documento, una alianza estratégica latinoamericana. Y veo como presidente del Consejo, congresista y como político, y como ciudadano simplemente amante de nuestra patria, con preocupación que los planteamientos que el presidente de Brasil y de México, representando y llevando la voz de todos los presidentes de América Latina, haya tenido poco eco en el grupo de los 8. Pareciera que aún los conductores del mundo todavía no percibieran este profundo cambio en donde la injusticia social pareciera ser uno de los incentivos más importantes para cambiar el cambio. Es decir, no permitir que el cambio se suceda inercialmente como ha sido la historia del siglo XX, sino que el cambio se suceda generándole un cambio de acuerdo a la voluntad propia de los pueblos. Y ese proceso obviamente se está dando. Somos testigos de la primera fase de ese proceso. Es en esa dimensión que se da el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Y es importante tener definiciones claras de lo que significa ello, como bien ha señalado su presidente, el ilustre Salomón Lerner Febres, que no por casualidad es rector de la Universidad Católica del Perú, a quien agradezco públicamente el comunicado que sacaran hace unos días en los medios de comunicación, invocando, como debe hacer una universidad, a la nación completa, al entendimiento, a la fraternidad y la construcción de un camino común, es decir, una patria auténtica. La reconciliación y la verdad no es más que hurgar, explorar, escudriñar el pasado para desde el presente construir un nuevo futuro. Si no tenía sentido absoluto mirar hacia atrás lo bueno y lo malo, lo que estimula sonrisas y lo que atrae lágrimas y tristezas. Por esa razón es que en una nación donde se ha sucedido un proceso de guerra interna como el que sucedió en Perú, es indispensable examinar ese pasado, pero desde el presente construir un nuevo futuro. Y los nuevos futuros no están construidos en base a los antiguos futuros,
Es decir, en un contexto internacional y nacional diferente al de hoy, no puede el futuro ser construido de una manera igual como se construyó hoy el presente que ayer fue futuro. Es decir, se necesitan incluir nuevos ingredientes. Descubrir la verdad desde la visión de una justicia punitiva sería tener una visión absolutamente restrictiva de la justicia. La justicia está construida para defender el bien, no para perseguir el mal. La consecuencia natural será que exista una punición, una concepción esencial de que las culpas deben ser expiadas para ir a una reconciliación. Pero esa reconciliación sería absolutamente virtual o carente de sustento si no tuviese inmerso una condición sustancial inherente al espíritu que solo la persona puede ejercer personal o colectivamente, que es la capacidad de perdón. No existe reconciliación sin perdón. No es cierto que la reparación sea suficiente para reconciliarse. ¿Cómo podemos reconciliar una nación en la que existen dos naciones? 50 provincias urbanas que tienen 3/4 partes de la población, casi 3/4 partes de la generación del PBI y casi 3/4 partes del presupuesto público, y 144 provincias agropecuarias y rurales que tienen las pequeñas diferencias, donde la gente tiene hasta 90% de pobreza, donde el campesino tiene hasta 80% de necesidades básicas insatisfechas, donde la mortalidad infantil que recibimos de la dictadura estaba en ascenso, mientras se nos anunciaba que la general se reducía, donde a los pobres se les dijo que la salud costaba y se les multiplicó la pobreza para que quedaran excluidos. Eugenismo, obviamente eugenismo. ¿Puede haber realmente una reconciliación en una nación que vive así, que recibe eso del siglo XX? Obviamente no. Basta escuchar, y no me cansaré de citarlo sin hacerle propaganda al Banco Mundial, el libro Las voces de los pobres. Solo es de este tamañito, así chiquito, un libro chiquito, pero que tiene cada narración que es del tamaño del universo, en donde los pobres dicen lo que sienten sobre la policía, sobre la justicia, sobre las autoridades, sobre la política. Y realmente uno lee eso y le da vergüenza, vergüenza nacional de que haya gente que perciba así a su propia patria. Y esto no ha sucedido solo, ha sucedido porque nosotros hemos construido esa estructura social, económica y política. Y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es un instrumento para sacudir esta sociedad que pareciera ser indolente ante esa situación y encontrar en que los hechos que la Comisión investiga son un signo y un síntoma de esa sociedad. Y no podríamos pensar que la medicina que sale de esta comisión es el todo, sino solamente una parte. Y sin disminuir el valor que en el país y en otros países ha tenido, señalar que no debe ser contemplada como la medicina panacea, sino como la medicina que atiende un tema importante, que es un signo de un tema aún más grave y mayor. Tener en el país gente que tiene que vivir acostumbrada a la muerte porque es pobre. Y ese es el problema de fondo, y por eso hace 23 meses esta democracia, de la que somos responsables todos, y cada vez que ha habido un logro nacional, yo he declarado, este es un logro de todos los peruanos, de las amas de casa, de los maestros, de los ciudadanos, de los empresarios, de los campesinos, del Estado, del sector público y privado en su conjunto. Lo más importante que tiene una persona es la capacidad para construir
construir su propia vida, su propio futuro. Es decir, saber que el día siguiente siempre va a ser mejor. Y eso es lo que estamos restituyendo en el Perú. Y cuando digo estamos, me refiero a 27 millones de peruanos. Porque no se puede decir que una transición democrática la construyen solo los partidos, solo el gobierno, solo la ciudadanía. La construyen todos sin excepción de ninguna clase. Por esa razón el año pasado, sabiendo que al inicio de una transición democrática la paz social debería ser, en otro contexto, en otra nación, en otro continente, el camino a obtener los logros y la justicia que queremos, el país, y no el gobierno, el país decidió hacer elecciones regionales para constituir una instancia electa por el pueblo para constituirse en un nivel intermedio de gobierno. Porque después de 180 años de tener dos niveles y tener esos resultados de dos países, uno urbano que mira al futuro y uno rural que mira a la tierra y que no puede mirar al sol porque se es pobre, se decidió iniciar un proceso básicamente de restauración de la conducción del propio destino. Y ese es el valor esencial que ha tenido ese proceso. Y ese proceso está dando origen a otros procesos, a que esa generación de riqueza concentrada en 50 provincias, a que esa construcción del uso de los tesoros públicos concentrado en tan pocos territorios se estire progresivamente para que realmente el ciudadano sea constructor de su futuro. Es en ese contexto que se da el desarrollo y el informe final de la Comisión de la Verdad. Por supuesto que habrá gente con caras largas por los actos que cometieron. Por supuesto que la justicia tendrá su acción. Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto a perdonar? Y esta no es una tarea que debe ser depositada en las personas a título individual, porque sería una vergüenza nacional descargarle a pocos lo que es responsabilidad de todos. El país está dispuesto a perdonar. En una situación de una transición democrática como esta, en ese contexto internacional, donde lo que está en juego no es solamente el presente, sino esencialmente el futuro de esos que viven en esas 144 provincias, básicamente, y de los 14 millones de peruanos, es esencial que así como va a haber un proceso de reconciliación, el proceso de reconciliación no puede estar basado en la justicia punitiva. Tiene que estar basado básicamente en ella como el instrumento de expiación de la culpa que abra la puerta junto con la reparación, pero esencialmente al perdón. Por esas razones es que en la primera reunión que me tocó tener, y con esto concluyo, como presidente del Consejo de Ministros con la Comisión de la Verdad, señalé, no para dar instrucciones a la Comisión que es autónoma plenamente, sino simplemente para compartir una reflexión. Lo más importante del trabajo de esta comisión es identificar los lugares y las personas con daños emocionales y familiares, es decir, no con huellas, no con recuerdos, con heridas profundas en el alma. Y esas son las que tienen que ser restañadas. Y por esa razón, paralelo al proceso de la comisión, ha corrido un proceso de la construcción de un proyecto para atender, porque no puede una nación tener todo su territorio rural, y especialmente el andino central, con gente con una herida en el alma. No podría haber verdadera restauración de la justicia social y devolverle la capacidad para decidir su futuro si hay una herida profunda en el alma. Es decir, el proceso es mucho más complejo de lo que pareciera ser.
y a mí me ha tocado ser uno de los que trabaje de la mano con la comisión para entender. Y no para entender desde la visión científica, porque sería un absurdo. Tiene que entenderse desde el amor. Solo se entiende lo que se ama. No puede estudiarse las cosas. El trabajo de la Comisión de la Verdad ha revelado un profundo amor a la patria por parte de sus integrantes. Y es una obligación de todo el país contemplar este proceso así, para que se entienda que hay heridas que se tienen que restañar y que la principal herida es ser pobre en el Perú, es no poder conducir el futuro, tener que depender de las decisiones de otros. ¿Se imaginan ustedes que cada día nosotros que llevamos con tanta pulcritud nuestra agenda, otro nos la hiciera, otro dependiese, otro nos dijese a qué hora nos tenemos que acostar porque no tenemos luz eléctrica y otro nos dijese a qué hora nos tenemos que levantar? Haber recibido un siglo XX, no de la dictadura, todos lo hemos construido, sin excepción. Nadie puede tirar la primera piedra. En estas condiciones, obviamente, es indispensable que todos actuemos al mismo tiempo. Y por esa razón he hecho esta reflexión pública, que no es personal, es la reflexión del gobierno contemplando la acción importantísima y vital de la Comisión de la Verdad, la cual, a nombre del presidente, agradezco infinitamente al presidente, a quienes asumieron el desafío, al secretario técnico, a todos los que han participado en ella. Y me felicito de haber nacido en este tiempo para acompañar y proteger ese proceso. Muchas gracias. Finaliza el discurso el presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, en el marco al reconocimiento que se realizará hasta el viernes 6 de junio. En este evento se hará un recuento del trabajo de la Comisión de la Verdad, el cual consistió en esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 1980 hasta el 2000. Además, se contará con la participación en este seminario de expertos en derechos humanos de otros países. Adelante, estudios.